Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Comunicación Estián, 24 horas y más. Bienvenidos a Kundalini Records. Bienvenidos a nuestros estudios centrales y bienvenidos a nuestro YouTube mensual del mes de julio. Ya entramos en julio. Qué barbaridad, qué barbaridad. Se pasa el año así. Así. Aquí estamos en nuestro YouTube y empezamos, diríamos que como casi siempre, y esto no es una costumbre, no, siempre es una sorpresa, ¿no? Sí. Agradeciendo la buena acogida que han tenido con respecto al YouTube anterior de El Plan B, era su título. Y bueno, pues la verdad es que sorprendidos, agradecidos por todos los comentarios que han hecho y todas las suscripciones nuevas que han aparecido. Así que, bueno, estamos de enhorabuena, todos ustedes y nosotros más motivados que nunca por esa buena acogida, señal de que nos necesitamos mutuamente y eso es muy grato. Gracias. Y estamos de nuevo con Mar de la Madrid. Sí. Sí. Que cada día es más conocida y más renombrada, ¿no? No, pero me sorprende porque a veces vas sobre todo aquí en Tian, ¿no? Cuando viene gente a las clases de los fines de semana y entonces te saludan y tú notas que te saludan como si te conocieran mucho y tú no los conoces y dices, uy, y dices, esto debe ser por el YouTube, sí, y luego te dicen, sí, es por el YouTube. Así que, pero que a mí me gusta que lo haga porque es como ponerle a esa cámara que estamos mirando aquí, es como ponerles esas caras, ¿no? Exacto. Y entonces Sí, esa presencia del intercambio. Y hablando de intercambio. Y hablando de intercambio, pues vamos a intercambiar. ¿Qué pasa con el mes de julio? Pues vamos a intercambiar. A ver. Vamos a ver. Pues a ver cómo lo planteo. O sea, en principio, como así básico, es que yo me doy cuenta, por el trabajo que tengo, que trabajo de enfermera en el hospital, en las urgencias, como que de pronto dices, cada vez somos, como humanidad, más incapaces de resolver situaciones, en este caso es de salud, ¿no? Como que nos hemos hecho, entre comillas, inútiles, ¿no? Y entonces delegamos esa parte de resolución y de atención a ese cuidado, a esa necesidad, en otros, ¿no? En unos terceros que tienen entre comillas, una autoridad en la materia, como pueden ser los médicos, las enfermeras y tal, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que no solamente se queda en la salud, está en todas las áreas, está en las áreas de la educación, está en las áreas de la resolución de los problemas, incluso sociales, ¿no? De los ancianos que viven en las casas y qué hacer con ellos y todas esas cosas, ¿no? O incluso las becas que se necesitan. Y cada vez más como que estamos en una sociedad donde ese otro tercero, que obviamente es el Estado, es como que hace y resuelve las cosas particulares de nuestras vidas, ¿no? Y nosotros nos hemos lavado las manos, entre comillas, y hacemos responsable de eso al Estado. Es decir, no, pues el Estado resolverá tal cosa y resolverá la otra, ¿no? Y al hilo porque estábamos investigando también una noticia de respecto a que aquí en España se ha autorizado el aborto de niñas de 16 años. Es decir, que las niñas de 16 años tienen la capacidad y la toma de decisión particular, independiente de sus padres, de abortar si así lo creen conveniente, ¿no? O quieren. Entonces,
O sea, eso fue como un detonante para ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con esta sociedad en la que estamos, en la que cada vez más el Estado crea leyes y crea normas y toma decisiones que tienen que ver mucho con la vida particular de los individuos, ¿no? Y nosotros, como individuos, hemos delegado en esa autoridad la resolución de nuestros propios problemas, ¿no? Eso tiene consecuencias, creo que muy graves, porque es como, en el caso de lo del aborto, decir, o sea, que viene el Estado a decirme a mí como madre cómo tengo yo que resolver este asunto con mi hija, que esto es un ámbito de lo interno, de lo íntimo, de lo particular, ¿no? Que está aquí yo con mi hija, cómo estoy educando yo a mi hija, qué valores le estoy dando, ¿no? Y como que el Estado, entre comillas, usurpa en función de que se le ha dado esa potestad para usurpar ese territorio de lo particular, ¿no? Es decir, como que lo público se hace cargo de lo privado y lo privado se hace cada vez más incapaz de resolver sus propias cuestiones privadas y entonces delega para que otro le resuelva las cosas. Y eso lleva, por ejemplo, a poder admitir, ¿no?, como ocurrió en la pandemia, que el Estado, es decir, lo público, decida que todo el mundo se confina y todo el mundo se confina sin decir, pero particularmente yo no quiero hacerlo, ¿no? O sea, no tengo capacidad particular para tomar mis propias decisiones con respecto a mi vida, mi salud y mi entorno, mis relaciones y mis cosas. Y en eso ocurre con todo, también con las relaciones, ¿no? Es como que vamos delegando en los otros el tema de la resolución de mis problemas y siempre o es el otro o el de más allá, y uno no asume su propia responsabilidad o su propia autocrítica para, no sé, para mejorar las cosas, ¿no? Sino que siempre tiene que venir la solución desde fuera, o simplemente lo rompemos porque no podemos resolverlo. Entonces, en esta situación en la que cada vez yo creo que se está dando más, ¿no?, en esa, entre comillas, en ese estado de bienestar en el que vivimos, en el nombre del bienestar, el Estado se arroga el derecho de inmiscuirse en todas nuestras áreas privadas. Nosotros lo hemos dejado y nos hemos incapacitado. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Porque eso nos lleva a un mundo absolutamente incongruente, absolutamente absurdo, deteriorante y creo que incluso hasta justamente todo lo contrario a la vida, ¿no? Es decir, al deterioro y a la desaparición, porque si yo no tengo capacidad de gestionar la vida en el ámbito en el que estoy, pues esa vida tiene sus ratos contados. Y entonces un poco ese es el planteamiento, ¿no? ¿Cómo hacer en este ámbito al que hemos llegado, ¿no?, de discernir, porque a veces no es tan fácil discernir la línea entre lo público y lo privado, entre lo que me corresponde a mí de responsabilidad con respecto a mi salud, con respecto a mis relaciones, con respecto a mi economía, con respecto a mi manera de gestionarme la vida y entender la vida, y eso comunitario que también está, que también me tengo que relacionar porque vivo en comunidad, ¿no? Vivo con otros seres humanos que también tienen sus propios planteamientos, ¿no? ¿Cómo hacer que eso lo asumamos como responsabilidad sin que, bueno, pues de una manera coherente y satisfactoria para todos, ¿no? Sin tener que decir, pues que lo diga el juez, ¿no? Que lo diga el juez, el que determine quién tiene la razón y quién no. Entonces, eso, ¿cómo salir de esta inoperatividad humana en la que estamos, ¿no? Bueno, una vez más yo sé que no es fácil. Mar de la Madrid nos plantea un problema sencillo, humano, fisiológico, y vamos a empezar a dar respuestas desde ya. Sabemos en este mundo de 8.200, 300 millones de habitantes que más o menos la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Sabemos que el dominio de los hombres, las sociedades son
realmente patriarcales, ¿no? Y dominan prácticamente a lo femenino. Lo masculino domina a lo femenino en todas las áreas. En unos países más, en otros países menos, ¿no? Pero hay una clara división, ¿no? Eso por una parte. Ya ahí empezamos a hablar de la pregunta. Hay una parte de la especie que depende de otra parte de la especie. Lo femenino depende no de ella misma, ¿no?, sino depende de las decisiones, de las posturas y de los postulados de lo masculino. Estamos hablando de una forma global de humanidad, de población. Esto es una evidencia, solo tocamos evidencias. Por otra parte, las poblaciones se dividen en estados. A decir del filósofo Max Weber, el estado es una situación social que surge en base a un grupo muy pequeño de individuos que se arrogan el derecho de controlar, dominar, ¿no?, al resto mayoritario en base al uso de la violencia. Eso es un Estado. Muy en síntesis, claro. Luego se le adorna de muchas cosas. Entonces, el Estado, como ven, se parece mucho al dominio del hombre sobre la mujer, porque el dominio del hombre sobre la mujer se basa en la violencia, que luego se tamiza por el poder, pero el poder, el brazo ejecutor del poder es la violencia psíquica, moral, física y de amplio espectro. En consecuencia, si cogemos la humanidad en sus 8.000 y largos millones y vemos que una mitad domina totalmente a la otra, y después cogemos las fracciones de humanidad que son los países, estados, ¿no?, y vemos que un grupo pequeño, como son los políticos, políticos, economistas, banqueros, un grupo es el que decide qué es lo que va a hacer la población y cómo la va a hacer, estamos realmente en el espacio que nos plantea Mar de la Madrid. Es decir, que existen unos señores y unos subordinados, o mejor sería decir unos dueños y otros esclavos. Así. La mayoría esclavos que se hacen esclavos desde la temprana infancia. Desde el momento en que nacen, se hacen esclavos de 10, 12, 13 vacunas en los países desarrollados. Se hacen esclavos de las guarderías para que los padres puedan seguir trabajando. Se hacen esclavos luego del colegio. Se hacen poco a poco más esclavos luego de el rendimiento escolar. Se hacen esclavos luego de ser adultos y ganar dinero y ser poderosos para poder ellos esclavizar un poquito a alguien. Y algunos lo consiguen, otros, la mayoría no, y se hacen totalmente dependientes y esclavos absolutos al llegar a la ancianidad. Este es un recorrido que nos puede parecer un poco trágico, dramático, ya, pero lo que no nos negarán es que es un recorrido indiscutible. Es real. Y que evidentemente está en diferentes niveles, en diferentes países. Es diferente en Europa, en África, en América, en Oceanía, en Asia. Y dentro de cada país también hay sus diferencias significativas, como en países ricos,
ese núcleo de pobres, de millones de pobres que hay en Estados Unidos, ¿no? Los homeless, los pobres que hay en Europa, las colas de hambre que hay en Madrid. Es decir, que los niveles de esclavitud se van estableciendo en base a señores, a dueños, a amos, que no es por amor, que se establecen en diferentes niveles, ¿no? Es el modelo en el que se mueve la humanidad, ¿no? Y cada uno en su nivel va implantando ese modelo. El modelo del Estado, que delega en el gobierno y conjuntamente sobre sus ciudadanos, pero después cada ciudadano crea el director general, crea el supervisor, crea el director, crea el jefe. Son el mismo jefe de Estado, pero degradado a otros niveles, la jefa de enfermeras, el jefe clínico, que actúa como un amo, dueño y señor. Luego dependerá de si esa persona no es así, y no asume el cargo con esas características, pero, ojo, le van a pedir responsabilidades desde arriba, más arriba, en base al cargo que tenga. En consecuencia, estamos siendo una especie que está haciendo un recorrido esclavista. En teoría, la esclavitud se acabó hace mucho tiempo, pero ¿qué decir de los que llegan en cayucos a Europa? ¿Qué decir de los esclavos que entran en la frontera de México con Estados Unidos? ¿Qué decir de los esclavos de Asia que van a un sitio a otro? ¿Qué decir de la esclavitud generalizada en África, ¿no? ¿Qué decir de la esclavitud sexual, ¿no? Fíjense que el primer productor de economía son las drogas de diseño y el segundo productor de economía es la prostitución. ¿Es o no una esclavitud la prostitución? ¿Es o no una esclavitud el estar adicto a drogas? ¿Quién va creando todo eso? Pues los que se erigieron en poder por la violencia y se declararon jefes, dueños de este trocito y impusieron a los otros y los otros no supieron responder, aceptaron, y entonces establecieron todas esas llamadas clases sociales en otro tiempo. Ahora no se llaman clases sociales, ¿no? Se quita esa denominación porque ya desaparece el comunismo, etcétera. Entonces, bueno, grupos sociales, no son clases, no son castas como ocurre en India, ¿no? Pero esa es la realidad en la que estamos, ¿no? Y como bien decía Mar de la Madrid, como hay esos estratos en todos los niveles, al sujeto se le hace cada vez más inútil. Claro, porque siempre tienes encima de ti un amo, un jefe, un dueño, un señor. Y al tener encima siempre un jefe, un dueño, un señor, no te das cuenta de tus capacidades, porque lo que tengas que hacer lo tienes que hacer en base al permiso, claro, a la autorización, a la delegación que te hace el dueño, amo y señor. Eso es así, eso es así. Y lo más grave, y por eso seguimos así, es que al ver que dependes de él, le admiras. Te das cuenta que sin él no puedes vivir. Sí. ¿No? Sin la paga mínima no puedes vivir. Yo, claro. ¿Qué hago yo si no me dan un salario mínimo vital? Fíjense cómo se llama, salario mínimo vital. O sea, ¿qué lenguaje emplea los estados, gobiernos, ¿no? Para subyugar más aún al esclavo, ¿no?
salario mínimo vital. O sea, vitalmente tu vida depende de mí. Que a su vez todo ese dinero lo han sacado de la explotación del resto, si excluimos ese ejemplo de esa persona, del resto de los contribuyentes, ¿no? Incluida esa persona que habrá estado cotizando. Esa persona ha cotizado, pero ha llegado a un punto en el que ya no puede, ¿no? Entonces, esto es un problema mundial. Y que, insisto, según en qué sitios es diferente. Para mí lo más preocupante de esta situación es la capacidad que tiene el sistema, en esta onda que va a la humanidad, de transmitirlo de padres a hijos, ¿no? Sí. De amigos, amigas. O sea, la capacidad que tiene ese poder de anular, ¿no?, tus recursos, y que te enseñe que ese es el mejor modelo y te dice, you can do it, tú puedes hacerlo, tú puedes llegar, ¿no? Entonces, todo tu afán es llegar a ser también amo, dueño y señor, ¿no? Ayer, 3 mujeres fueron asesinadas. Y 2 niños, ¿no?, en España. 2 niños y una mujer aquí, en un pueblo cercano. El pueblo, el rey de los ajos, ¿no? Las Pedroñeras. Las Pedroñeras, ahí fue, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, pero y tenía orden de alejamiento, iba a ingresar en prisión, pero llevamos ya 16, me parece, mujeres asesinadas por violencia de género en España. Comparado con otros, no son muchas, ¿verdad? Pero ese ejemplo lo que nos quiere decir, o lo que quiero decir con este ejemplo, es que ese poder se extiende hasta niveles de una violencia que anula tu vida. Y que se pretende arreglar, que es lo más grave, con leyes, normas, y no tiene arreglo. Cada año seguimos con el problema, cada año hay más teléfonos para atender, cada año hay más pulseras de alejamiento, cada año, pero eso no se arregla así. Se arregla con cultura, con educación, con transfiguración. Hay que transfigurar esta sociedad. Si seguimos en este plano de amo, dueño y señor, tiene que haber esclavos. Y cada vez, claro, nos retrotraen más, ¿no? Antes nosotros podemos hablar así, en el milenio pasado, porque somos del milenio pasado, no del siglo, digo, del milenio pasado, el poder del dueño, amo y señor, ¿no?, era como más brusco, más claro y más concreto. Hoy ya es muy sofisticado, enormemente sofisticado, ¿no? Tanto es así que el Estado o gobierno, lo divido un poco porque nos lo hacen ver así como si fuera diferente, pero es una misma cosa, pero hay que mantener las apariencias, ¿no? Tenemos jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Y parece que son entidades distintas, es la misma cosa, no nos engañemos, ¿no? Lo que pasa que en diferentes planos, ¿no? Pues estos señores, esta comunidad de dueños, amos y señores, tienen todos tus datos, desde tu más tierna infancia. Fíjense que hemos empezado por el bebé, que ya sale del paritorio, sí. Con esas vacunas X, las cuales a lo mejor te han consultado, pero a lo mejor no te han consultado. Y que no vayan a interpretar fácilmente, este es un hombre antivacuna. No soy anti nada, no somos anti nada. Tratamos de ver las evidencias. ¿Por qué me imponen eso? Yo
creo que, fíjate, es como que lo camuflan, o sea, es tan fácil ahora porque lo camuflan en el nombre de los derechos. Es que tienes derecho a la vacuna porque eso protege a tu hijo. Es que tienes derecho a esta indemnización porque te hicieron tal cosa. O sea, es en esa idea de los derechos, claro, nos hemos hecho inútiles porque no tenemos obligaciones. Las obligaciones te hacen capacitarte porque tienes que dar. Pero como no tenemos obligaciones, solo tenemos derechos y yo creo que esa es la trampa. Claro, es una trampa muy fácil para el esclavo. Claro. Cuando tú eres esclavo, tienes derecho a protestar, claro. ¿no? Y te dan la migaja la comidita del mediodía correspondiente. Pero si no eres esclavo, tienes la obligación vital, porque te sale, de conseguir tus recursos físicos, psíquicos y emocionales, ¿no? Que me parece bien que exista estos señores que saben mucha física, estos señores que saben mucha filosofía, estos señores que saben mucho arte, perfecto. Pero podemos compaginarnos sin que llegue alguien que sepa mucho de metralletas y nos rodee de aviones. Ayer, viniendo de un pueblo a otro, nos siguieron, entre comillas, estaban haciendo maniobras de la OTAN, 4 helicópteros. Y la verdad es que no nos hacía mucha gracia 4 helicópteros de combate en el que se veían los soldados colgados allí, ¿no? Porque aquí tenemos en la base de los Llanos una base de entrenamiento militar de la OTAN, ¿no? Es evidente que hemos nombrado el ejército. Es evidente que estamos militarizados. Esto no, para que lo vean todavía más claro, ¿no? En teoría no estamos militarizados, en teoría, porque está el gobierno, está el jefe del Estado y está el ejército. Y nos tratan de hacer ver que el ejército está ahí como... Por si acaso, ¿qué? Para defender nuestras fronteras de un ataque exterior o para defender los derechos democráticos internos. Sí. Entonces, si el ejército descubre que la democracia nuestra no es la más adecuada, puede permitirse el lujo de dar un golpe de Estado. Bueno, eso ya ha pasado. Ya ha pasado. Y sigue pasando en el mundo, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Entonces, te das cuenta que hay 2 tipos de dueños, amos y señores. Son bicéfalos. Por una parte, el ejército, la policía, los sistemas de violencia innata. Y por otra parte, la violencia psíquica, mental, de conocimiento. Esas 2 te aprietan, ¿no? Y puedes terminar en la cárcel si no pagas Hacienda. Y ya vas a un régimen carcelario, que es un régimen policial. Fíjense qué fácil, ¿no? No has cumplido con Hacienda, no has cumplido con tal, ¿no? Yo siempre recordaré a la pobre Lola Flores, cuando la encausaron. Sí. El ministro de turno, Borrell, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. A la cantadora, que lo único que hacía era cantar y bailar para sacar a toda su familia adelante. Y que llevó el nombre de España por todo el mundo. Y la sacaron de chivo expiatorio para castigarla en público, para que viera todo el mundo que Hacienda éramos todos y ella nos iba a librar, porque no había cotizado, no había pagado en razón a lo que había ganado. Pobre. Pero bueno, esto es lo que tiene de bueno la hemeroteca de los que somos del milenio pasado, ¿no? Hoy las cosas son más sutiles, ¿no? Más maniobrables, pero todo el mundo tiene miedo a que le llegue la multa, a que la multa se canalice a través de Hacienda y viene con recargo, y todo porque en vez de ir a 120 ibas a 132 kilómetros por hora. Sí. Entonces, dicho sea de paso, ahora los coches nuevos todos vendrán con caja negra. ¿A caja negra para registrar todo a la velocidad? ¿Ah, sí? Sí. Por si te da por mentir. Todo lo que hace el coche y lo que hagas con el coche será registrado, igual que pasa en los aviones. ¿No? Entonces, a partir de que tengan un coche nuevo, van a tener caja negra. A partir de justo de este mes de julio, según
noticias de última hora. Entonces, siempre vamos a encontrar cada vez más elementos represores. Porque, claro, el poder y la violencia tiene que manifestarse de forma represora. Y la represión se hace de dos maneras fundamentales. Una, a través de lo que llaman leyes, que para eso está el Boletín Oficial del Estado, que todos los días saca cientos de leyes que no podemos leerlas. Eso no se puede leer. Y nos advierten que el desconocimiento del cumplimiento de una ley no exime de su cumplimiento. O sea, que tenemos que leernos el Boletín Oficial del Estado. Eso por una parte. Pero por otra parte, aparte de las leyes, existe la represión de una palabra: miedo. ¿Qué hace cada partido político? Ustedes lo han visto, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Darnos miedo. Sí. Ahora, el miedo es cuidado con la extrema derecha. Y uno dice, bueno, pues si la extrema derecha ha ganado popularidad entre los esclavos del pueblo, será porque la extrema izquierda o la izquierda no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien, claro. Es decir, si lo hubiera hecho bien, si ustedes hubieran hecho bien todo, pues ¿por qué voy a votar yo a la derecha, que teóricamente es la mala? ¿No? Ustedes me lo sirven en bandeja. El triunfo de las elecciones en Francia legislativas de la derecha, de Le Pen, es un hecho. Y todo el mundo se queja y hay que defenderse. Y es curioso, hay que defenderse de la llegada de la derecha. Pero la única forma de defenderse es, no sé, reprimir a los votantes. ¿Qué es lo que quieren? Claro, entonces no es una democracia. Entonces, en una democracia hay que aceptar el voto, que es el deseo del pueblo. El deseo del pueblo soberano. Claro. Pueblo soberano, ¿no? Pero resulta que no. Si el pueblo soberano elige a la derecha, por seguir para que entiendan lo del miedo, esto es terrible, esto va a ser espantoso. Entonces, dos sistemas represores: lo legislativo, judicial, y el ejecutivo, el miedo. Con ello, los esclavos, que somos nosotros, ¿no? Porque procuramos no ser dueños, amos ni señores, procuramos, aunque claro, tratan de inducirnos. Tú eres el jefe, tú tienes que castigar, tú tienes que... yo puedo tener una serie de conocimientos y puedo organizar, claro, evidentemente el padre y la madre saben, claro, tienen que saber... Son los responsables. Los responsables de vestir, limpiar, alimentar, lógico, ¿no? Si nadie se opone, nadie se debe de oponer a la sabiduría y el conocimiento de los demás. Lo importante es compartirlo de tal forma y manera que no sea ni dueño, ni amo y señor de mis capacidades. Al revés, que me induzca, que me ilusione. Si alguien me habla de las plantas y de los micelios del mundo fungi, de los hongos, y me habla con entusiasmo y pasión, me entusiasma y me ayuda a buscar y a aprender. Y a lo mejor, con el paso de un poco de tiempo, me convierto en un especialista de eso. Si alguien me habla de astronomía, y me habla de que por la simple visión, sin el catalejo, puedo ver una serie de efectos astronómicos, pues me entusiasmo, ¿no? Y le reconozco que él sabe, no más que yo, sabe, y yo, no sé, voy aprendiendo. Así vamos avanzando, ¿no? Pero claro, si el sistema represor ya empieza por tu salud, por tu educación, por tu cultura, por tu competitividad, por tu ganancia, porque ahora entra un tercer factor, ¿no? Además del judicial, y del miedo, ¿verdad? El factor económico. Claro. El factor económico que cifra todo en el factor trabajo.
El trabajo es un instrumento devorador. No hace falta más que ver que todos los días 2 personas fallecen por accidente laboral en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso no demuestra nada más que demuestra que eso es así, ¿vale? Entonces, el trabajo, tal y como se concibe hoy... Muy sano no es, porque todo el mundo está deseando que lleguen las vacaciones. Sí. Entonces, eso es la prueba de que muy sano no es. No debe de ser muy sano, ¿no? Y como dice el negrito del Batey, en República Dominicana, un merengue, el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y de hecho, hasta la Biblia lo dice. Y tú, hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? En realidad dice con el sudor de la punta de tu nariz. Pero bueno, la transcripción católica es sudor de tu frente. Es muy diferente laborar sabiendo que vas a obtener una cosecha que trabajar para el patrón que te cosifica. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En la medida que nos entusiasmamos por las necesidades que tenemos, laboramos y laboramos mucho más de la productividad. Pero claro, el patrón, dueño y señor quiere más renta y necesita esclavos. Que no nos llamen así ya esclavos, sino que nos llamen capataces, tal y cual. Pero ese, a su vez, es el mismo modelo. Y volvemos al ejército, el mismo modelo del ejército, ¿no? Es que el sargento ha dicho esto. Todo el mundo tiene que obedecer. Es que el teniente, coronel, y es que no te preguntan, bueno, ¿tú qué piensas? No. Hay que tomar esa colina y hay que tomar esa colina. Sí, sí. Y ya está. Pero, hombre, eso es una barbaridad. Usted no está aquí para pensar, usted está aquí para obedecer. Y ese es otro de los elementos. Al quitarnos nuestros recursos propios, ¿no nos queda más remedio que obedecer, ¿no? Entonces me duele el hombro, ¿y de qué será? ¿Y qué pasará? Como me han metido el miedo, pues voy a urgencias. Y a lo mejor me duele el hombro porque es que me he quedado dormido de malamente. Y en otro momento, si hubiera sido un poco más libre, y eso es una de las consecuencias de la esclavitud, que lo de la libertad es una quimera en todo el desarrollo de la humanidad. Es una quimera. Tenemos que aspirar a las quimeras, sí, pero hoy por hoy es una quimera, ¿no? En vez de pensar que me he dormido, siguiendo con el ejemplo, mal, y hacer algún ejercicio y esperar, pues seguramente mi organismo tiene recursos suficientes para resolver el problema. Si un niño tiene fiebre y al día siguiente le das antibióticos, espera, que a lo mejor le está saliendo un diente, a lo mejor está creciendo, a lo mejor simplemente tiene, sí, una pequeña infección. Espera, ponle pañitos frescos, dale un antipirético, algo para bajar la fiebre, pero nada más, hasta ver, y seguramente, la mayoría de los casos, pues su sistema inmune, dice, pero no sé lo que le ha pasado, dice, ni falta que hace. Está creciendo, porque luego estiran y está creciendo. Pero a lo mejor es una infección, pero sí. ha podido con ella. Sí. ¿Por qué tengo que saber qué infección ha tenido? Si ya nuestra capacidad de recursos a todos los niveles como seres vivos es inmensa, como cualquier ser vivo, cada ser vivo en su ambiente y en su entorno, ¿no? Pero el camino que ha optado por recorrer la humanidad, y la ha optado en base a sus capacidades, al ver que sus capacidades eran capaces de controlar, dominar, domesticar, hacer que la tierra produzca 20 y solo necesitaba 5. La agricultura fue el gran esclavismo que convirtió al hombre nómada en sedentario y alteró toda la flora y fauna de nuestro planeta. Y todo está domesticado, ¿no? El reino vegetal, ¿no? Está domesticado totalmente, está controlado, está esclavizado. Los animales están esclavizados. Es que hay alguna especie en el planeta que no esté esclavizada. Los seres abisales
a 10.000 metros de profundidad. Y los que no se conocen. Y no se conocen. Los que no se conocen. Es que es así. Sí, sí. O sea que el modelo que estamos hablando para los seres humanos, ¿no?, que es, hemos recurrido simplemente a las evidencias, lo plasma el hombre al exterior, ¿no? Hoy dábamos una noticia según la cual los masáis, esas increíbles tribus seminómadas, ganaderas de pastoreo, los están echando de sus tierras del Congo. ¿Por qué? Porque quieren ese espacio para la caza y para el turismo. Entonces, turismo sí, caza sí, masáis no. Una tribu increíble, absolutamente increíble, como cualquier comunidad tribal, ¿no?, que amante de sus costumbres, de sus generosidades, y que los pueden ustedes identificar porque son seres muy altos, ¿no?, y tienen un ritmo de salto para sus danzas especiales, ¿no? Pues los están sacando. El propio gobierno, inspirado por las... Y no tienen recursos, se enfrentan, pero los echan. Y del Congo se van a Kenia, tampoco, pero no es su sitio, y los acogen los otros masáis. Y es un ejemplo. En África encontramos muchos ejemplos de este tipo, ¿no? En realidad, cree, y es la pregunta que viene ahora, ¿qué podemos hacer? Eso. Primero, si nos damos cuenta de esto, y no decimos, bueno, eso pasa en otro sitio, pero yo soy libre de comprar el coche que quiera, yo soy libre de comprar la casa que quiera. ¿Así? ¿Y con qué dinero cuenta usted? Con el del préstamo. Con el préstamo. ¿Y qué supone el préstamo? Una esclavitud. Esclavitud, ¿no? Claro. ¿O no? Claro. Entonces, que nadie, por las evidencias que hemos manejado, a la hora de decir qué podemos hacer, que nadie diga, no, pero aquí es diferente. Aquí vivimos de tal forma y manera que no. Esto pasa en todo el planeta. Sin duda, habrá sus excepciones en comunidades tribales muy escondidas, ¿no? En sociedades modernas, desde luego, no hay ninguna. En sociedades modernas, ninguna. ¿No? Que son las sociedades americanas y europeas, que en definitiva, sociedades europeas, porque los americanos... Es la copia. ¿No? Y somos los más avanzados. ¿Los más avanzados en qué? En amos, dueños, señores y esclavos. En eso somos avanzados. ¿Y entonces qué hacemos? Y entonces, ahora viene el qué hacer, ¿no? El qué hacer se presentaba en otro tiempo con la protesta, los sindicatos, las huelgas, los cambios de gobierno, los golpes de Estado, tal. Todo eso ya ha sido prácticamente... ya no vale. Aplanado, ¿no? Ya los sindicatos que antes eran horizontales y ahora son verticales, pues no, pues son estamentos ya que maneja el Estado, ¿no? O sea, tenemos un defensor del pueblo, sí, pero no sabemos a qué pueblo defiende, ¿no? Y tenemos muchos, el 112, sí, también, que podemos llamar cuando estemos malitos, sí, ¿verdad? Sí. Sin necesidad de pasar por un médico, ellos vienen y ya te llevan al hospital. Ellos ya te llevan al hospital, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero volvemos. ¿Qué podemos hacer como esclavos o como amos, dueños y señores? Porque cada esclavo, y es lo que decíamos antes, claro, en proporción es dueño, amo y señor de otros más abajo, ¿no? Y eso es lo más grave, ¿no? Lo que hay que hacer lo primero es tratar de suprimir el contagio. Muy bien. Evitar el contagio, que siga el contagio, ¿no? Entonces, ella es enfermera, un servidor es médico, pero no imponemos nuestros sistemas y nuestros conocimientos de salud al señor que está al lado, sino que nos disponemos a asesorar cuando nos preguntan, o si vemos algo evidente que puede ser preocupante,
nos encargamos de ello. Pero no nos declaramos dueños y señores de la salud de todos. Los demás. No, cada uno tiene su salud. Es mío, todo mío. No. Igual pasa con el pintor, con el albañil, cada uno está en lo suyo y cada uno aprendemos uno de los otros, ¿no? Entonces lo primero es suprimir el contagio, ¿no? Que el niño no me salga, como ocurre, ¿no? Claro, copia. El hijo copia y termina esclavizando al anciano, al abuelo, ¿o no? Sí. Y lleva al hombre, ¿qué le pasa? Le pasa no sé qué, no sé cuánto. Pero espere, que me lo explique él. No, lo explica la mujer. O lo explica el hombre, porque ella considera que ya está por encima del otro. O lo explica el hijo. Dice, bueno, pero me gustaría que me dijera el paciente, eso nos pasa. Lo que siente, mucho. Lo que siente, ¿no? No que me lo diga usted, ¿no? Entonces, ese modelo, lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar ese contagio, ¿no? Desde la más tierna infancia, cuando todos los niños en Francia sabían hablar francés, pues tenemos que evitar ese contagio, por favor, al máximo. Y tratar de culturalizar y educar a nuestros vástagos y a nosotros mismos y a nuestros amigos a que no somos dueños, amos y señores de nadie. Y tampoco somos esclavos. Y no queremos transmitir esa sensación. Y si yo tengo un problema con mi móvil, yo trataré lo primero de solucionarlo y solventarlo. Y si no, evidentemente iré a alguien que sepa para que me ayude y que me diga qué ha pasado, qué ha ocurrido. Y quien dice eso dice cualquier otra cosa, ¿no? Y ojo, no se trata de que seamos, yo me lo guiso y yo me lo como Juan Palomo. No. O sea, lo que decía, no. Lo que decía, somos interpendientes. Interpendientes, no interdependientes, no, interpendientes. Estamos interesados y estamos pendientes los unos de los otros para ayudarnos, a servirnos y a colaborarnos, pero no para doblegar uno al otro. No para depender el uno del otro, no, para ayudarnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros. Y eso hay que practicarlo. O sea, primera cosa, evitar el contagio en los más cercanos y entre nosotros mismos. Segunda cosa, descubrirse que tengo capacidad, que tengo recursos y estimular esos recursos como lo que se suele decir, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien y ser respetuoso. Ser respetuosos. No tirar por la calle de en medio. Ser amables. Es decir, que tenemos que coger la responsabilidad de que somos unos servidores. Pero no servidores como esclavos, servidores de intercambio, servidores homeostáticos de unos con otros, ¿no? Y que todos dependemos de todos, somos interpendientes. Y tenemos como esos dos anillos, ¿no? Una parte individual, que es enorme, y una parte común, en la que tenemos que participar todos. Y me parece muy bien que paguemos impuestos, pero impuestos sensatos. Claro. Impuestos que tú veas que el dinero de tus impuestos se representa en escuelas, en becas, en centros hospitalarios, en centros culturales. O sea, estupendo. Ahora, si tú ves que tus impuestos se van por otra vía, pues entonces empiezas tú también a ser como el Estado, a ver cómo engaño. Puesto que él me ha engañado, yo voy a ver si le engaño. No, claro. Esa es la pesadilla que se... Aparece la economía sumergida, la economía oscura, etcétera, ¿no? En fin, como ven, el tema es infinitamente largo. Pero creemos que hemos dado una versión con ejemplos y con ideas muy claras y muy evidentes que ocurren. No es una cosa... No, parece... Es posible, alguien piensa que no, es así. Y luego que cada uno las viva, porque hay personas que viven
esta situación muy bien y hay personas que les gusta ser esclavos. Bueno, pues fenómeno. Qué ¿Vale? suerte. ¿Vale? Y hay personas que les encanta mandar y disfrutan mandando y tienen a quien mandar y gustosos que les manden. Oye, pues vale, pero estábamos contestando la pregunta de nuestra querida Mar de la Madrid, que es una pregunta de humanidad y hacia dónde nos lleva y hacia dónde nos puede llevar una especie que se basa en esa disociación, ¿eh?, que empezaba entre hombres y mujeres y que hemos terminado con jueces, miedos y etcétera, ¿no? ¿A dónde nos lleva? A nuestra destrucción. ¿Por qué? Porque cada vez menos reproducción, cada vez más dependencia tecnológica, cada vez menos instintividad social, cada vez menos afectos, cada vez menos intercomunicaciones. Entonces, esos son signos de desaparición de una especie que se ve en otras especies. Entonces, ¿es nuestro destino desaparecer así? ¿O es nuestro destino permanecer transformándonos y convirtiéndonos en otras cosas? Ser un verdadero microcosmos, igual que el universo cósmico, y transformarnos y convertirnos cada vez en algo cada vez más bondadoso. Creo que parece ser que sí debe de ser el camino, aunque ahora estemos atravesando este Rubicón especialmente duro. Bueno, pues hasta ahí, yo creo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y esperamos que sea de utilidad estas reflexiones. Salud.